Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FELSOCEM 2020 con el lema Salud Global, Avance y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla denominada Innovación y Transferencia Tecnológica en Ciencia de la Salud a cargo del ponente el doctor Ariel Insaurralde Alviso. El doctor Ariel Insaurralde Alviso tenemos que destacar que es bioquímico por la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, especializado en metodología de la investigación y Biología Molecular, cursó la maestría de Biotecnología en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene publicaciones científicas nacionales e internacionales en revistas indexadas y arbitradas. Curso de posgrados nacionales e internacionales en biotecnología, propiedad intelectual, vigilancia tecnológica y transferencia tecnológica. Coordinador de proyectos de investigación nacionales e internacionales. A su vez, tiene formación técnica y científica en las universidades de Gran Bretaña, Taiwán, Chile, México, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Fue coordinador de investigaciones científicas de la UNA del 2010 al 2018, es director del Centro de Transferencias Tecnológicas y de Resultados de Investigación de la Universidad Nacional de Asunción en 2019, docente e investigador de la Universidad Nacional de Asunción, coordinador general de la Unidad de Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay y CEO y fundador de la empresa de gestión tecnológica Transfertec, primera empresa privada especializada en la gestión de transferencia tecnológica en Paraguay. Muchas gracias, doctor Ariel Insaurralde, por la presencia, por su participación. Cabe destacar que el formato de esta charla más bien sería dirigido a un tipo conversatorio para hacer un poco más dinámico lo que es justamente este momento. ¿Es así, doctor Ariel? Asimismo, doctor Ayala, muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya es el tercer o cuarto congreso que me toca estar. Me siento sumamente honrado por ello y sobre todo por hablar de temas que me parecen cruciales e importantes en el área de las ciencias médicas y las ciencias de la salud, como son los temas que tienen que ver con la innovación. Porque en los últimos años se tocan bastante temas que tienen que ver con metodología de la investigación científica, pero hace falta dar ese pasito para adelante, porque al fin y al cabo, cuando uno hace una investigación ya de calidad, lo que busca es encontrar novedad, solucionar problemas, optimizar procesos y que básicamente están vinculados con este término que tenemos que insertar ya en nuestro chip dentro de nuestras universidades, dentro de nuestras escuelas, nuestros colegios, como para que nosotros podamos dar ya ese salto para adelante como dieron otras sociedades de otros países que una vez que interpretaron la necesidad de insertar a los procesos la creatividad y la innovación, hoy día están hablando ya a la altura de países del primer mundo, como ocurrió con Singapur, como ocurre con Corea del Sur, como ocurre con Israel. O sea, son países ejemplos que en algún momento estuvieron como nosotros, pero asumieron sus políticas públicas en temas de ciencia, tecnología e innovación, generaron un verdadero entorno de innovación, porque ese también es otro tema. O sea, uno puede generar ciertas políticas, escribir muy lindos documentos en papeles, pero si a la hora de la verdad no existe un ecosistema y no existe una verdadera orientación desde la academia, desde el gobierno y desde la sociedad civil como para poder innovar y cambiar de una vez por todas la matriz productiva que tenemos, vamos a seguir estando como furgón de cola entre los países de la región y del mundo. Así que me parece demasiado importante, doctora Ayala, que empecemos a hablar de este tipo de cuestiones. Sí, claro que sí, es de repente un tema. Encima, en esta actividad estamos de repente representantes de toda Latinoamérica, literal desde México hasta Argentina. Entonces, si bien cada uno en su país tiene una diferente formación o algunos estilos diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la parte de las áreas de la salud, sin embargo, vamos a estar de acuerdo que, por lo menos a nivel Latinoamérica, mucho de lo que es innovación y transferencia tecnológica sigue siendo una materia pendiente, por decirlo de alguna manera. Así mismo es, doctora Ayala. A mí me toca trabajar con personas también de la región y tengo que decirte que por más de que estén un poco más avanzados que nosotros,
comparados con los países del primer mundo o los que ya empezaron hace tiempo este proceso de darle la importancia de vida a la transferencia tecnológica, están más o menos a nuestro nivel, ¿verdad? O sea, nosotros con unos pasos más que demos hacia adelante, vamos a estar en muy poco tiempo a la altura de los países de la región, pero hay que dar pues ese salto. Eh, hay que, hay que tomar hay que tomar ciertas decisiones y hay que comprender ciertos conceptos y internalizarlos dentro, sobre todo de nuestras universidades, ¿verdad? Porque acá hay términos y hay números que son sumamente reales. Y los números reales, lamentablemente, y para la gente que está afuera, es que en las universidades paraguayas no tienen patentes concedidas en los últimos 5 años. O sea, son 0 patentes concedidas en los últimos 5 años. Eso nos muestra a la clara de que estamos dejando de lado cuestiones que tienen que ver con esa vinculación que tiene que tener la academia con el sector social y generar ciertos productos o procesos que puedan en realidad impactar en la sociedad. Y ahí básicamente estamos hablando de innovación. Entonces, acá no es que yo soy de la Facultad de Ciencias Médicas y yo voy a trabajar en un hospital, entonces no me interesa este tema. Y la verdad que no es así, o sea, tiene que ser la manera de actuar desde cero, el poder comprender y poder llevar adelante todo tipo ya de proyectos, todo tipo de decisiones a la hora de ver una investigación, por ejemplo, teniendo en cuenta el concepto de innovación. Si pasamos ya a la siguiente, yo tengo una diapositiva al respecto, doctora Ayala, si quiere vamos a ir discutiendo sobre eso. Porque básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente, o sea, partamos de la investigación. Y en nuestras universidades están asumiendo la investigación a veces como un tema de generar números simplemente. Es un verdadero error eso, ¿verdad? Porque acá lo que hay que preguntarse es cuál es el fin de publicar, cuál es el fin de investigar, quién en realidad investiga, qué es investigar en realidad y para qué sirve la innovación y la transferencia tecnológica. Esos son conceptos claves que no sé si todo el mundo se pregunta, doctora Ayala, a la hora de generar un trabajo de investigación. Porque básicamente, ¿por qué? ¿Cuál es el fin de publicar? Bueno, ¿por qué publicamos? Y publicamos básicamente porque queremos que se sepa un resultado que nosotros hallamos y ese resultado debe cumplir ciertos objetivos también. Y el objetivo que debe cumplir es responder a una pregunta de investigación, como todos sabemos en este proceso metodológico de generación de una investigación. Y el responder a una pregunta de investigación implica o solucionar un problema que nosotros creemos que a partir de todo este desarrollo metodológico vamos a lograr generar la optimización de un proceso o hacer un descubrimiento acerca de lo que nosotros nos preguntamos en cuanto a la naturaleza de un tema específico. Me parece que es así la lógica también que tenemos que buscar, doctora Ayala, ¿sí? Asimismo, doctor Insaurralde, es justamente un proceso antes que nada. Tenemos que siempre recordar que todo aquello que por más producción científica que tengamos, pero si no publicamos es como que no existió, ¿verdad? Eso es lo principal para empezar como investigadores de vida que por más buen proyecto, por más descubrimiento, si está encajonado, es como si fuera que no existe, ¿verdad? Entonces, Sí. siempre hay que tener en cuenta la finalidad de la publicación, que sea para reconocer justamente los nuevos hallazgos que podamos tener. Múltiples casos tenemos la parte de la ciencia de la salud en general, si bien tenemos los artículos originales, tenemos a veces cuando no, a veces no alcanzamos, por decir, como la información necesaria por un artículo original, podemos hacer un original breve. La ventaja que tenemos también en la ciencia de la salud son los reportes de caso. Muchas veces podemos descubrir nuevas patologías, tratamientos, etiopatogenias, etcétera, de alguna modificación incluso a nivel de biología molecular, ¿verdad? Entonces, muchas formas que el campo de la salud tenemos como ventaja que a veces todos estos esquemas o todas estas posibilidades no hay en todas las ciencias, ¿verdad?
justamente para dividir de repente un poquito también eso. Entonces, hay que también tener en cuenta esas ventajas que tenemos y sobre todo también con lo que ya tenemos, cómo podemos sumarle lo que es el proceso de innovación y transferencia tecnológica para llegar a mejores resultados. No sé si para llegar a mejores resultados, sino que para que en realidad ese producto, ese proceso que generaste o ese resultado simplemente pueda tener el efecto que al principio generó la idea de tu investigación. O sea, por eso hay que preguntarnos en realidad cuál es el fin. Ahora mismo hay muchísimos lugares donde publicar y hay niveles de publicación también para todo tipo prácticamente de generación de papers que existe. Pero tenemos que preguntarnos en realidad cómo llega nuestro resultado al segmento que nosotros queremos que llegue. O sea, si es una publicación de tipo social, que va, que va a dar una información sobre un nuevo paradigma de cómo tratar los femicidios, por decir una cosa, debería ser una publicación que llegue a ese segmento precisamente y que sea de utilidad para ese proceso. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda bien. O sea, cuando uno investiga o hace una investigación científica, hay un proceso metodológico, pero lo que da la innovación a veces, y cuando llamamos en el tema social la innovación social, es que exista el efecto ya deseado del producto que vos generaste en tu investigación. Eso es lo que quiero que se entienda bien, doctora Ayala. O sea, cuando vos haces algo nuevo simplemente o generás algo nuevo, por más de que publiques, no implica de hecho o per se que es una innovación. Que sea nuevo no implica como éxito de la innovación ese hecho simplemente, sino que el resultado. O sea, cuando estamos hablando de ventas, por ejemplo, o de generación de un producto tecnológico, cuando la innovación es exitosa, cuando existe una venta masiva de ese producto, o en el caso de un conocimiento tipo o un producto tipo una vacuna, cuando la gente se vacunó, ahí se innovó y ahí existe un éxito en la innovación. Entonces, ese tipo de visión es lo que tenemos que tener para que la investigación, el desarrollo a partir de eso y la innovación tecnológica pueda darse como modelo de desarrollo de nuestros países, doctora Ayala. Y acá también hay que entender por eso una cuestión. Y la cuestión es quién investiga. Y el que investiga no es solamente aquel que está en el laboratorio. O sea, acá hay que entender dos cuestiones. Una, que no todo personal que esté en el laboratorio es investigador o científico. Y también, por otro lado, no hace falta que todo aquel que haga investigación esté en un laboratorio. Esas son cuestiones básicas que por lo menos la gente normalmente no maneja y que deberíamos dejar en claro, porque al fin y al cabo, acá nosotros tenemos que encontrar un hilo conductor entre lo que es la investigación y la innovación como proceso exitoso de la investigación. ¿Está claro eso, doctora Ayala? Sí, doctor, así mismo, sin problemas. Bueno, bueno, y acá nos preguntamos entonces, y nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿para qué sirve la innovación y la transferencia tecnológica? Y básicamente, eh, la innovación y la transferencia tecnológica nos sirve para lo que estamos intentando enfatizar hace rato, ya hace unos minutos, y es de que nuestros resultados, nuestros productos puedan impactar en el mercado. ¿Y quién es el mercado? Y el mercado es la sociedad, es nuestro entorno social. Si pasas a la siguiente, doctor Ayala. Bueno, ¿y de dónde surge este contexto? ¿De dónde surge esta palabra? O sea, innovación básicamente viene de, si pasas a la siguiente diapositiva, proviene del latín que es innovatio, que significa crear algo nuevo. Está formado por el prefijo in, que significa estar en,
y por el concepto novus, que significa novus. Entonces, a veces se genera por esta cuestión etimológica una confusión acerca de que si uno genera algo nuevo, ya en realidad está innovando, ¿verdad? Pero en realidad la innovación es cuando vos estás generando algo que va a impactar a nivel social. Si pasas a la siguiente, doctor. Y acá para esto me gustaría simplemente citar a Joseph Schumpeter, que es el que trabajó mucho este tema y que habló de dos conceptos que hoy día se utilizan de manera general y que impactan mucho en nuestra sociedad y sobre todo en la sociedad que nosotros queremos, que es una sociedad creativa, una sociedad innovadora, ¿verdad? Y él generó el concepto de innovación, él tiene la teoría de la innovación y también el proceso de creación destructiva. Y para que puedan entender claramente esto, y yo no sé que capaz que no sea el ámbito, ¿verdad? Pero básicamente cuando uno tiene un producto, se genera un producto nuevo que destruye todo el anterior y lo sustituye, ¿verdad? Y fue el caso de Blockbuster o los videoclubes que teníamos antes y posteriormente la generación de Netflix, ¿verdad? Y Netflix hizo que se eliminara todo ese sistema anterior y a eso se llama destrucción creativa y que no solamente se da a nivel de estos productos comerciales, sino que también se pueden mencionar a nivel de la academia misma, ¿verdad? Si pasas al siguiente, doctor. Y bueno, ¿y qué hacemos en Paraguay en cuanto a innovación? Y hace rato mencioné nuestros números en cuanto a patentes. Las patentes son importantes porque son herramientas como para poder llevar a cabo las innovaciones. O sea, las patentes lo que eh, son apoyos legales para el proceso de transferencia tecnológica. Y lamentablemente Paraguay en todos estos números se encuentra muy mal y nosotros tenemos que comenzar desde nuestros lugares. Si todavía la política, digamos, de innovación no está instalada como tal, tenemos que comenzar a apropiarnos de estos conceptos, entender cómo funciona y por qué a nivel mundial se está trabajando tanto porque estos conceptos sean abarcantes dentro de los países y, y sumarnos a este tren, o si no, perdemos el tren y nos quedamos otra vez atrás de todo, doctor Nicolás. Si das una Doctor, diapositiva para adelante. Sí, sí, le quería hacer una consulta. Si bien sí, en Paraguay, por ejemplo, que usted reside, está todavía mucho lo que es en proceso de información, la parte de innovación, ¿cuáles sí. serían para usted los países de Latinoamérica con mejor referencia en cuanto a la innovación y transferencia tecnológica? Y claramente, y porque los números son fríos y los números no mienten, ya Brasil hace bastante tiempo está trabajando temas que tienen que ver con una gran inversión en ciencia, tecnología e innovación y tiene no todo no en todo el país, pero en ciertos puntos, digamos, del Brasil, procesos muy afianzados de lo que es la vinculación con la academia y las empresas o la academia del sector socioproductivo. Pero en los últimos tiempos, quien marca los indicadores de tema de transferencia tecnológica e innovación, sin lugar a duda, es Chile y por detrás de Chile nos muestra un camino ya bien recorrido también Colombia. Pero igual nuestros países acá en Latinoamérica están muy por debajo de los países del primer mundo como Estados Unidos o Gran Bretaña o hasta Australia, Japón y China, que está por encima de todos en este tema, sobre todo porque ellos asimilaron muy rápidamente lo que es esta cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial que implica que podamos utilizar herramientas que tenemos en la mano y que tienen que ver con inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, como para que en realidad esas sean herramientas de innovación fructífera y que puedan redituar como para beneficio del país.
Doctora Ayala, si pasas a la siguiente. Bueno, y hablamos de transferencia tecnológica, o sea, ya mencionamos varias veces, pero ¿a qué se refiere esta transferencia? Y en términos globales hablamos de transferencia de conocimiento. Y la transferencia de conocimiento se refiere simplemente a que vos tengas un know-how o un cómo hacer una actividad X y la transfieras de alguna manera a otra persona. O sea, cuando un profesor en una cirugía está mostrando cómo se hace una cirugía específica, por dar un ejemplo sencillo, el alumno está adquiriendo ese conocimiento de alguna manera y eso es parte de lo que es la transferencia de conocimiento. Pero nosotros tenemos que hablar en términos formales y en términos formales, y que es lo que nosotros queremos, es la formalización de todo este sistema de ciencia, tecnología e innovación. La transferencia tecnológica es la transferencia de derechos de uso y comercialización de nuevos descubrimientos o innovaciones resultados de las investigaciones científicas. ¿Sí? Acá hay que entender que naturalmente las universidades hacen transferencia de conocimiento, hacen a veces transferencias tecnológicas también a las industrias, pero esto no ocurre de la manera que buscamos nosotros. O sea, nosotros no queremos que esto sea una cuestión aislada. Nosotros queremos que esto sea una cuestión global y una cuestión de todo el ecosistema nacional para que podamos dar el paso hacia adelante. ¿Y qué implica esto, doctor Nicolás? Implica de que se entienda de que cuando un médico está haciendo un procedimiento y ve que ante una diferencia de la patología requiera un cambio sustancial en ese procedimiento, ese proceso realmente es patentable, doctora Ayala. Entonces, hay muchísimos procesos, muchos mecanismos nuevos que se están generando y lamentablemente no se están patentando y no se están visibilizando como innovaciones locales. Porque yo apuesto a que existe esto y no sé, a menos que me digas lo contrario, eh, los médicos locales también utilizan o ven procedimientos diferentes a veces como para poder sobrellevar ciertas situaciones cuando le tenés a un paciente con una diferencia X de su patología, doctora Ayala. No sé si me das la razón o me decís, no, no es así, ¿verdad? Pero yo creo que no solamente en eso, sino en otras cuestiones también, los científicos locales, los investigadores, los técnicos, están generando procesos nuevos y que están impactando en los resultados como para que al fin y al cabo podamos tener éxito en el tratamiento de pacientes. Entiendo. Entonces, hay que tener en cuenta que sí, justamente eso es bastante importante, que porque muchas veces, y siempre vemos incluso publicaciones que decimos variación anatomopatológica o variación de la técnica de X persona que fue el que describió por primera vez cierta técnica, o justamente vemos publicaciones de esas variaciones debido a que justamente la patología eh, está justamente con alguna nueva forma de presentarse. Obviamente depende de mucho del paciente. Nuestra ciencia de la salud no es una ciencia exacta, entonces siempre va a tener muchas variaciones de repente. Y siempre se ven como publicaciones a veces de las variaciones o de los casos, vamos, por decir de una manera y entre comillas, raros, de los procedimientos quirúrgicos o de algunos tratamientos propiamente dichos. Que, por ejemplo, sabemos que a veces tal medicación o tal fármaco es el indicado para cierta patología, a veces no funciona en un paciente por algún motivo, pero se comprobó que el otro fármaco tiene resultados prometedores, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces tan solo termina en una simple publicación, sin embargo, puede tener un aporte mucho más significativo a lo que es dentro del campo de la salud.
Sí, porque al fin y al cabo esas son innovaciones y eso es lo que hay que entender. Entonces, a veces lo que ocurre es de que sí hay innovaciones y que no se están nomás visibilizando, ¿verdad? Porque en realidad no se internaliza lo que es el concepto de innovación y la importancia que tiene eso. Pero ahí está, mira, si vos generás ese proceso, digamos, innovo, eh, tiene que haber la manera de que puedas transferir eso y allí está la transferencia tecnológica y está la importancia de que otros colegas también puedan entender que se realizó ese proceso y de que ellos también podrían hacerlo de esa manera teniendo en cuenta las otras condiciones. Es muy interesante y que se comiencen a hablar de este tipo de cuestiones porque en realidad se refiere a la transmisión efectiva también de un conocimiento, ¿verdad? Porque a veces lo que ocurre es de que uno genera un conocimiento X que le puede generar apoyo o ayuda a un sector específico y no llega a ese sector, ¿verdad? O sea, a veces las investigaciones que pueden tener mucho impacto en diabetes, por ejemplo, una estadística bastante interesante, se publica en un journal del exterior que no va a tener el impacto que en realidad debería tener a nivel de la salud pública acá local, ¿verdad? Entonces, todo eso es un debate que hay que ir trabajando como para que lo que se busque en realidad es el impacto de la investigación, el impacto de la publicación. Al fin y al cabo, eso es lo que buscamos, porque está súper mal de que vos generes una investigación y no publiques. Eso es terrible, ¿verdad? Porque queda encajonado. Pero tampoco está bien que se publique y no llegue al público que tiene que llegar. Entonces, esas son las discusiones que hay que ir teniendo, doctor Ayala. Sí, siguiente diapositiva. Acá pongo unidades de interfaz porque las universidades en otras partes del mundo y acá hace unos años también ya empiezan a existir como tales, tienen unidades que son las unidades de transferencia tecnológica, ¿verdad? Y que son unidades altamente especializadas para poder hacer esa transferencia, porque lo que a veces ocurre es que el investigador es muy bueno para generar una respuesta a una incógnita, una solución a un problema, que es básicamente lo que tiene que hacer el investigador, pero no sabe cómo hacer que eso llegue al donde tiene que llegar. Entonces, lo que ocurre es que las universidades tienen ciertas unidades que son especializadas como para tomar esos resultados de investigación, para tomar esos procesos, darle el entorno de la propiedad intelectual de vida, que quiere decir que el producto, el proceso nuevo sea en realidad del investigador o del innovador y pueda de algún modo, con el proceso de gestión interna que tiene, llegar a buen puerto. ¿Se entiende eso, doctor? Sí, si pasas al siguiente también para ir explicando esto. Bueno, y estas son las unidades de transferencia. En Paraguay se llaman y se financian como tales porque el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, financia la generación de este tipo de unidades. Se llaman oficinas de transferencia de tecnologías y resultados de la investigación. Están muy dirigidos a lo que son los resultados que se obtienen en los diferentes grupos de investigación y viene de un modelo español de las OTRI, ¿verdad? En otros lugares tienen otro tipo de nombres, como en el caso de México, que son las OTTs o que son las oficinas de transferencia tecnológicas propiamente dichas, o en Chile, que son las oficinas de transferencia y licenciamiento, ¿sí? Pero básicamente cumplen la misma función y la función es hacer esa conexión entre la academia y el sector socioproductivo, que es el que debe utilizar realmente los resultados para que al final se pueda medir el impacto. ¿Mm? Entonces, medir ese impacto es lo que está vinculado a la innovación. ¿Sí? El impacto es bajo, innovación baja. Impacto alto es innovación alta.
Y en cuanto a ese impacto, normalmente se busca un triple impacto en el nuevo paradigma, digamos. Y ese triple impacto es el impacto no solamente social y también ambiental, sino que un impacto económico además, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta al fin y al cabo de que se generan muchas cuestiones que son comerciales en nuestras universidades o nuestros institutos y que nos le estamos sacando rédito a eso. Y en los países de primer mundo que tienen universidades de muy alto nivel, más del 90% del ingreso es debido a estas transferencias tecnológicas o de parte de ingresos del sector privado y no del sector público, ¿verdad? En nuestro país prácticamente el 98% de lo que se financia en ciencia y tecnología es del sector público y ese tipo de mallas o ese tipo de números es lo que tenemos que cambiar cuando el sector privado también entienda de la necesidad de conectarse con la academia y con los profesionales altamente formados dentro de la academia. Siguiente, doctor. Bueno, en cuanto a esto, a ver, un poco, no sé si pasamos, pero bueno, ya pasamos rápido esta parte. Pero hay que entender que hay un proceso de instalación, conciliación y expansión de este tipo de oficinas. No voy a entrar en detalle porque no viene al caso acá, ¿verdad? Pero lo que hay que entender, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Asunción hay una oficina de transferencia tecnológica y que toda la universidad debería saber cómo para obtener el apoyo debido de esa universidad y poder hacer que sus investigaciones, sus procesos puedan llegar al puerto adecuado. Siguiente, doctor. Y estas oficinas funcionan de dos maneras. Funcionan con dos estrategias que son el Technology Push y el Market Pull. El Technology Push es cuando un investigador, ya sea un médico que está investigando, un bioquímico, un biólogo, genera o identifica un resultado que pueda tener un impacto en el área que sea, en el área médica, en el área agrícola, en el área social, y esta unidad ayuda a proteger eso y a identificar al investigador como dueño de ese proceso y lo transfiere de alguna manera con las regalías debidas para la institución y para el investigador. Y el otro proceso ya es el acercarse a las empresas, acercarse a las instituciones o acercarse a los grupos sociales que tienen ciertos problemas, entenderlos y generar y articular respuestas como para que eso tenga un impacto real y sea una innovación real, doctor Ayala. ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctor? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo cómo es este proceso y por qué es tan importante? Sí, se va entendiendo, también se entiende que obviamente como todo proceso lleva su tiempo, sus pasos, su capacitación, su conocimiento, ¿verdad? Sí, Que no es algo que se puede hacer de la noche para la mañana en muchas ocasiones, porque si tiene un correcto proceder, tiene un impacto bastante importante, ¿verdad? Algo que quería destacar nomás también hace rato, justamente lo que usted estuvo comentando, sobre, sí, por ejemplo, cuando uno hace una publicación y llega a publicar pero al final no llega al alcance o a las personas o justamente, vamos a decir, el grupo o los sujetos para quienes estuvo orientada la investigación, ¿verdad? Entonces ya para los estudiantes también siempre es importante recalcar que también mucho incide qué tipo de revista nosotros estamos buscando, el alcance totalmente. que puede tener esa revista, las indexaciones de esa revista, porque obviamente sabemos que mayor número de indexaciones, mayor posibilidad de alcance, ¿verdad? También vemos de repente incluso algo tan de repente sencillo como el idioma. No tenemos que, aunque estemos en Latinoamérica y todos somos habla hispana, no tenemos que de repente también cerrarnos a la posibilidad de publicar en el idioma inglés. Sabemos que muchas veces cuando nosotros se publica en inglés hay un impacto mucho más grande de lo que es publicar de repente en español. También la capacidad de acceder a base de datos, otras indexaciones más importantes debido al idioma. Entonces son muchos factores que también tienen que tener en cuenta justamente para destacar ese alcance que uno quiere tener, ¿verdad?
Entonces, también desde algo tan básico como la selección correcta de la revista a la cual queremos publicar, justamente hasta reconocer todo lo que puede involucrar el proceso de publicación. Lo que usted dice, doctor, como proceso científico es fantástico y es correcto. Pero acá lo que hay que entender es que el impacto se mide de una manera distinta a veces. O sea, por ejemplo, cuando vos haces una investigación en el Chaco paraguayo, que es el sector eh, occidental del país, y estás detectando algún tipo de cuestión grave que se pueden solucionar teniendo en cuenta tu investigación, en realidad te pueden publicar en Nature, pero a nivel de innovación, el impacto en realidad que se va a medir y que va a ser importante es de que la población de ahí o el Ministerio de Salud o las instituciones locales tomen en cuenta tus sugerencias generadas por un proceso científico y que se solucione, digamos, el problema, el inconveniente o la enfermedad que está generando. Sí, doctor Ariel. Doctor, ¿será que podría verificar su micrófono, por favor? Justamente es bastante importante, si bien, como usted dice, el impacto es, justamente se mide de una manera diferente, ¿verdad? Tenemos Sí, que destacar y tener justamente todos estos puntos en cuenta, ¿verdad? Y ver de repente, como usted dice, que los descubrimientos que se pueden llegar a hacer con investigaciones que podrían llegar a ser inéditas, incluso de repente, de acuerdo al contexto de cada país, ¿verdad? El punto de cada país, el hallazgo que uno tiene en esa investigación, son cosas así mismo. que no puede justamente ayudar a tener un mejor impacto. Justamente algo bastante interesante de esta presentación es esta parte donde usted menciona de la parte de identificar los resultados y posteriormente protegerlos. Eso también creo que es algo bastante interesante y bastante importante, ¿verdad? El de proteger los resultados de una investigación propia que se hace por múltiples, vamos a decir, causalidades que pueden pasar hoy en día y posteriormente, una vez que estén bien protegidas, generar una buena transferencia, ¿verdad? Creo que son cosas a tener en cuenta que hoy en día también tienen que formar parte dentro del proceso de investigación de un ya inclusive estudiante de ciencia de la salud, no hace falta ni que sea ya profesional, ¿verdad? Sino que ya tiene que ser algo más dinámico, que ya vaya, vamos a decir, ingresando de a poco en la formación de estas personas. Y tiene que ver, doctor, con la cultura de la propiedad intelectual también y el respeto de la creatividad de las personas y el respeto de la propiedad intelectual de cada uno además, ¿verdad? Porque lo que se busca es que por derechos autorales o por propiedad industrial, el investigador que genera un resultado, que genera un producto, sea en verdad el dueño de su invención o de su resultado. Entonces, básicamente por ahí va la mano, no es tan fácil porque en realidad se refiere a generar cultura, esa cultura de la propiedad intelectual también y el respeto de la creatividad individual y el respeto de la propiedad intelectual. Yo sé que eso en muchos países de Latinoamérica ya está bastante avanzado y está bastante trabajado. En nuestro país todavía está bastante verde. Nosotros tenemos una dirección nacional de propiedad intelectual también que tenemos que comenzar a entender y a internalizar dentro de nuestras universidades y sacarle provecho, ¿verdad? Porque ahí hay una dirección de derechos autorales donde uno puede resguardar el derecho eh, de de un producto que generó, de un proceso que generó, de un libro, puede generar una patente también, un diseño, y todo puede resguardarse y identificarse a la persona que realmente generó ese conocimiento como suyo. Y eso es parte del respeto social también, el respeto académico a la generación de conocimiento de cada uno. ¿Se me escucha, doctor? Sí. Hola.
Sí, doctor, te le escucha sin ningún inconveniente. Sí. Esto debido a que se dieron varios casos también donde personas inescrupulosas se llevaron por delante artículos generados por otras personas, revisiones generadas por otras personas, normalmente por una cuestión a veces de poder, donde el profesor adquiere, digamos, lo generado por el alumno y se toma el atrevimiento por decir, adquirir lo que generó el estudiante. Y esas cuestiones son las que hay que ir erradicando e interpretando la importancia de la transferencia tecnológica en este proceso, porque lo primero es identificar quién es el que generó y hacerlo transferir de la manera debida, ¿verdad? O sea, que se genera un impacto, pero que la persona que generó el conocimiento en realidad sea el premiado por el conocimiento que generó. Doctor, si pasa a la siguiente. Bueno, y a la siguiente, porque este es el proceso que ya estuvimos viendo. Eh, Básicamente, para poder entender, la mayoría de las universidades a nivel internacional tienen así unidades que se encargan de estos procesos. Y uno de los ejemplos más interesantes y que nos toca de cerca, digamos, porque a veces nos vinculamos con ellos, es GISUM, que es la unidad de transferencia de la Universidad Hebraica, que para que tenga una idea, doctor, ellos tienen más de 10.000 patentes ya concedidas a la universidad, un montón, no solamente de productos licenciados o procesos licenciados a partir de eso que le generan millones de dólares, sino que también es una forma de vinculación real y directa con el entorno, como para que los productos que se vayan generando internamente puedan ver en realidad el impacto debido. Y lo mismo se da en Oxford, Cambridge, MIT y acá a nivel local en la Universidad Católica de Chile, por ejemplo. Nosotros estamos ciertamente un poco alejados de eso porque es porque no entendemos todavía bien la importancia de este proceso, ¿verdad? Doctor, Sí, obviamente, justamente en comparación con los otros centros, podemos decir que bastante, lo que sería en general América Latina luego está con mucha diferencia, ¿verdad? Pero lo importante y lo esperable es que durante el transcurso de los años esto de repente vaya cambiando y vaya en una perspectiva más positiva. Si bien sí, obviamente hay una larga trayectoria por parte de las otras universidades de los otros países, es también momento, como dijimos, que América Latina empieza a hacer los cambios estructurales correspondientes y establecer ya sean políticas necesarias o demás, porque justamente como usted dijo, si bien en Paraguay existe el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cada país tiene su propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Que de repente lo denominamos de ciertas maneras diferentes, pero siempre el objetivo es lo mismo, ¿verdad? En sí. forma general, ¿verdad? Entonces también es importante que justamente uno vaya ya con este conocimiento, incluso de siendo estudiante, que vea los impactos que de repente uno puede tener con sus aportes desde su formación en pregrado y que justamente incluso cuando llegue ya a una formación ya de grado o posgrado pueda justamente tener mayor utilidad y unos alcances más representativos, ya sean los procedimientos, técnicas o lo que realice como profesional de ciencia de la salud y también como investigador. Y acá lo que hay que entender claramente es que para ser un gran, a veces para ser un gran científico sí se requiere llegar a veces al grado máximo del área en que estás trabajando, o sea, que seas un PhD, que seas un profesor renombrado. Ahí los indicadores científicos son de ese tipo, ¿verdad? Pero cuando vos sos un gran emprendedor, gran innovador, no está relacionado ni con el grado académico, no está relacionado ni con la edad, ni con la formación, sino simplemente se requiere cierta
se requiere el atreverse, el ir para adelante y chocar con todo a veces contra un esquema que no te acepta, pero ir para adelante entendiendo que aquello que vos estás generando, aquello que vos estás creando puede tener un impacto que solucione algo a nivel global. Por eso es tan importante que los estudiantes entiendan esto y que entiendan que no hace falta que ni que se gradúen como para que sean grandes innovadores y tener eh, grandes productos a partir de lo que están trabajando. Sí, y doy un ejemplo a relación a esto, si puedes ir pasando diapositivas, creo que son 3 diapositivas para adelante. Otra, que esto a lo del impacto estuvimos hablando ya, así que pasa nomás. Mira, acá yo tengo un ejemplo de transferencia tecnológica bastante interesante. El doctor Cohen, que era profesor de la Universidad de Stanford, y el doctor Boyer, que eran bioquímicos de la Universidad de California, se habían conocido en una conferencia en Hawái en el 72. Y la conferencia era sobre plásmidos bacterianos. El Cohen había desarrollado un método para introducir plásmidos que llevaban genes de resistencia antibiótica en ciertas bacterias, así como un método para aislar y clonar esos genes, ¿no? Bastante interesante y había publicado algo al respecto, ¿verdad? Lo encontró a Boyer y Boyer había aislado recientemente una enzima, que es lo que hacía esa enzima, cortar cadenas de ADN en segmentos precisos y cohesivos, y también podían unirse a otras cadenas de ADN. ¿Sí? Si vas a la siguiente. ¿Qué pasó con esto? O sea, ellos tenían 2 conocimientos bastante interesantes que aparentemente estaban aislados, pero hablaron juntos y vieron que podían hacer una cuestión en conjunto que era bastante innovadora. Hasta ahí todo iba simplemente con una visión científica del tema bastante interesante que iba a tener cierto impacto, ¿verdad? A nivel otra vez científico. O sea, acá hay que diferenciar el impacto científico y el impacto en innovación, ¿verdad? Acá aparece en escena Niels Reimer, que era creador del programa de comercialización de tecnologías de Stanford, ¿sí? Era como la oficina de transferencia de Stanford. Y él le insistió a Cohen durante todo un año para presentar la solicitud de patente de su invención. Lo logró una semana antes del tiempo tope de presentación de la patente, porque hay un tiempo mínimo desde que se hace la publicación para poder hacer ese proceso. El 4 de noviembre del 74 se presentó la solicitud en la USPTO, que es la, la encargada de esto en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó, doctor Ayala? Posteriormente, esto se licenció a más de 468 empresas, muchas de esas empresas biotecnológicas, ¿eh? Durante la explotación de la patente se obtuvieron 35 billones de dólares en ventas para un estimado de 2.442 nuevos productos a partir de esto que se desarrolló. Y en los 25 años del programa de licencias, Stanford y la Universidad de California recibieron 255 millones en ingresos en licencias. Y acá está el verdadero impacto a nivel económico de la creación de la mente humana, ¿verdad? Que no solamente está a nivel científico, sino que a nivel de rédito económico de lo que se está creando. Entonces, a veces hace falta esa visión también de innovación como para que podamos tener eh, mira, a veces no queremos hablar de la cuestión comercial, pero es demasiado importante. Y nada, en realidad, al fin y al cabo, se hace gratis, sino que todo sale de alguna parte. O sea, cuando uno hace un servicio de extensión gratuito a una comunidad, alguien está pagando ese servicio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es asumir como misión de la universidad ya también la transferencia tecnológica, y esa transferencia tecnológica tiene que ver con un retorno financiero también
a la institución como para que ésta puedan funcionar normalmente. Y eso es en cualquier parte del mundo. Yo no sé por qué acá nos apena tanto a veces hablar de esa cuestión, ¿verdad? Pero es así. O sea, tenemos que buscar también el retorno financiero a la inversión que se hace a nivel interno. Y eso se logra con la innovación. Doctor, si pasas una diapositiva adelante. Adelante. Otra. Bueno, y para dar ejemplos nomás, o sea, las universidades españolas son este tipo de retornos lo que tienen, las universidades europeas que tienen más avanzados sus procesos por institución tienen alrededor de 2 millones de euros de retorno y las americanas 10 millones por cómo trabajan ellos la transferencia tecnológica. Y espero que con esta presentación se haya entendido en parte cuál es la importancia de asumir la innovación y la transferencia tecnológica ya siendo estudiantes y ya sea en el sector de la salud también, ¿verdad? Porque a veces uno asocia muy fácilmente esto en ingeniería o en tecnología, pero muy poco en ciencias de la salud. Y como el ejemplo que acabamos de ver, es demasiado importante también a nivel de las ciencias de la salud. Si te vas a la última diapositiva, doctor, para ir cerrando. A la siguiente. Y en cuanto a eso, como te digo, doctor, para ir cerrando, también nosotros ponemos a disposición nuestra empresa que es TransferTech como para apoyar cualquier tipo de iniciativa que puedan tener estudiantes o profesores dentro de la institución y darles nuestro apoyo desde TransferTech, que es nuestra empresa de gestión de la transferencia tecnológica y nuestra comprensión de que los resultados de investigación tienen que protegerse, tienen que llegar con el impacto debido también, no solamente científico, sino en innovación. Y muchísimas gracias por la invitación, doctor. ¿Sí? Gracias a usted, doctor Ariel Insaurralde, por la presentación. Definitivamente es un tema bastante nuevo en el sentido porque no se habla mucho de esto y no está mucho dentro de las mallas o programas de formación de los estudiantes de ciencia de la salud. También algo que es importante destacar es que hoy vemos que muchas veces muchos profesionales de ciencia de la salud, no solo de medicina, están con ciertos nuevos procedimientos. Por ejemplo, sabemos que en muchos países de Latinoamérica hay buenos emprendimientos de lo que sería la parte de robótica, con respecto justamente a la elaboración de prótesis para aquellas personas que necesitan por buen motivo, que se están elaborando mucho de diferentes marcas, diferentes tipos de tecnología, diferentes materia prima, algunas más sustentables que otras, por decir algunos más económicos que otros, ¿verdad? Que justamente para que alcanza todo tipo de sector, ¿verdad? Y sin embargo, de repente esos son proyectos que muchas veces hacen las personas con muchos fines, obviamente lo que sería benefactor, ayudar a la humanidad, que es súper bueno, obviamente, y no debe perder ese horizonte. Sin embargo, que muchas veces, como vimos en los ejemplos, que es súper importante el tema de lo que sería patentar todo tipo de proyecto de innovación, porque siendo sinceros, si nosotros no hacemos, va a venir alguien el día de mañana y va a patentar ese proyecto, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, para evitar que eso pase siempre cuando tengamos este tipo de ideas de innovación o cualquier proyecto, es mejor siempre, como decía justamente en una de las diapositivas, proteger toda la información que estamos teniendo justamente, que es bastante crucial en este proceso. Hoy en día, capaz, como no tenemos mucha información sobre este ámbito de la innovación y transferencia, no sabemos todo el impacto que podemos tener o todo el impacto que podemos generar en Latinoamérica, qué puedo patentar, qué no, que es justamente lo que nos comentaba el doctor Insaurralde con esta presentación, y también sobre todo que más allá del impacto a nivel de ciencia de la salud, tiene una, vamos a decir, parte también referida con la parte socioeconómica, ¿verdad? Que también obviamente es importante, justamente incluso cuando de repente queremos hacer ciertos aportes científicos de seguimiento, obviamente también la parte socioeconómica va a favorecer, aunque haya un seguimiento más sostenido, aunque sea un proyecto mucho más rentable, aparte de las utilidades que se pueda tener, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que podemos destacar eso, porque a veces, muchas veces podemos tener
una idea súper buena, incluso en algunos países con concursos más podemos tener un apoyo económico inicial, pero después tenemos las dudas, ¿cómo mantengo mi proyecto? ¿Cómo mantengo, cómo genero recursos para mantener, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando hablamos de estos proyectos de innovación, tan solo con un hecho tan importante como es el tema de patentar o generar todo el procedimiento correspondiente, incluso se pueden generar posteriormente utilidades que ayudan a sostener y dar mayor viabilidad y seguimiento a estos proyectos. Entonces, son así algunas conclusiones importantes que tenemos que tener en cuenta y ver de repente todo lo que de la ciencia de la salud, como dijimos en varias ocasiones, es una ciencia bastante flexible, por decirlo de manera, no es una ciencia exacta, entonces tenemos la ventaja que de ahí podemos sacar bastantes conocimientos que pueden posteriormente ser innovadores y justamente generar las patentes correspondientes. Y para despedirme, doctor, yo hablé de manera muy general ahora, pero estoy totalmente abierto a que si quieren que veamos cuestiones más específicas, pueden contar conmigo. Para mí siempre es un honor eh, trabajar con ustedes y me pongo total disposición. Y muchísimas gracias, doctora Ayala. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Ariel Insaurralde Alviso. Así estamos terminando lo que es la ponencia justamente de esta fecha con respecto a este tema. Agradecemos a todos los asistentes nuevamente y en su participación al 35º Congreso Científico Internacional de Felsosen 2020, Salud Global, Avances y Desafíos. Y recordemos, somos Felsosen, ciencia que integra Latinoamérica. Muchas gracias.